mucho, que está muy de moda, que dice, nada es personal. Cuando decimos que nada es personal, ¿a qué nos referimos? A que si alguien llega y te insulta, dice cosas que no te agradan, o vas y subes un video y la persona no le parece, y dice que no, eso que está muy de moda, que es hater, que cree que todo es con ellos mismos, nada es personal. Las personas hablan desde su perspectiva, desde su nivel de conciencia, desde su trauma, depresión, frustración y dolor. Entonces, cada vez que nos expresamos, creemos que estamos expresándonos hacia otros y nos estamos expresando hacia nosotros mismos, ¿verdad? Botando groserías, palabras, queriendo herir a otro, pero los heridos somos nosotros mismos, que nos estamos hiriendo y que tenemos de una manera morbosa de sentir satisfacción creyendo que es hacia otro, pero el otro no existe. Entonces, cuando se dice que nada es personal, cada quien siempre habla de sí. El cerebro es incapaz de reconocer, identificar o ver en otro lo que no está en nosotros. Pero como esto no se entiende y tú crees que esas palabras que te dicen son ciertas, entonces ahí empiezan esos debates, esa rabia, esos odios. Tú estás expresando lo que tú eres. No existe otra forma de expresar. Yo puedo decir, Letiak tal cosa, pero yo estoy hablando desde mí. Siempre hablo de mí y siempre hablo para mí. Entonces, ese nada personal, nada es personal. Una vez me pasó con un amigo que no, que en el trabajo me dijo, y yo no, es que nada es personal. ¿Cómo que no es personal? Me nombró y no lo entendía. Entonces, ¿qué entiendes tú con ese nada es personal? Claro, en nuestro diario vivir, eso se refleja mucho con todas las personas que nos rodean, porque está muy profundo guardado. De vuelta volvemos a las emociones, en algo que está registrado en mí, ¿no? En un dolor, una tristeza, una frustración. Entonces yo desde eso broto para afuera, o me burlo, o me río, o me enojo, o insulto, o maltrato. Pero en realidad, cuando voy más para atrás y vuelvo a mi niño, es una forma que yo tengo de expresar o manifestar algo que quedó registrado en mí, ¿no? Entonces, si por ejemplo, y lo llevo a mi naturalidad humano, que es donde quedó como codificado, queda como grabado, queda como si fuéramos un chip en el cual queda ese registro y esa memoria, y ahí después cualquier cosa externa que sucede afuera es como si me tocara, como si tuviera una herida, si me tocara la llaga, me tocara la herida, y ahí exploto, ¿no? Y lo mismo en el creer que burlarse de otro es gracioso, es divertido, y de repente en lo profundo yo me siento que soy aceptado, que me integro a alguien o estoy en un grupo y puedo pertenecer burlándome, pero cuando voy más profundo entiendo que desde mi niño quedó grabado eso en mí y yo lo expulso hacia afuera y creo que es el otro, pero siempre soy yo y cuando me expando y lo veo para mí, me digo, bueno, a ver, ¿en qué insulto? ¿A quién insulto? ¿Por qué insulto? Y ahí voy escarbando siempre en mí, ¿no? Siempre el trabajo es hacia uno mismo, es interno. Entonces, cuando vemos esas reacciones alocadas, pueden sonar alocadas, pero es que desde esa herida es que nosotros podemos identificar esa manera de reaccionar. Entonces, no son las palabras, ¿sí? Que quedan ahí y que hieren. Hieres que tocaste esa herida, te detonó. Claro. Y tú sientes que la persona conoce esa herida y que te está atacando. Claro. Pero realmente cuando conversamos en conciencia, no hay ataque, nadie hiere, nadie hace. La gente solo hace, nadie te hace, no es personal. Es Claro. como cuando hablamos, no, que me fue infiel, no, la persona no te fue infiel, la persona se expandió, hizo lo que creyó en su nivel de conciencia que era adecuado y lo hizo. Son las Claro. expectativas, el controlar,
el apego, lo que nos hace sufrir, pero realmente nada es hacia ti, nada es hacia el otro, porque es que no hay otro. Y es que Pero como dices tú, desde la infancia, esto quedó allí, esa herida no se resolvió, quedó abierta, entonces cualquier palabra que nos detona esa emoción, ese sentimiento, si nosotros reaccionamos, bueno, nada más ejemplo en lo que pasa en la política, en las religiones, que no toleramos lo que dice el otro, pero no es el otro. Nosotros somos los heridos, por eso dicen niños heridos hiriendo. Nosotros somos los que estamos sintiendo esa emoción y creemos que nos están haciendo algo. inclusive vamos más profundo, por ejemplo, en eso que vos deciste, es que el otro me es infiel, ¿no? Porque en la naturalidad del diario vivir suceden esas cosas todo el tiempo, en todos los lugares, ¿no? Entonces yo digo, ay, sí, porque el otro me es infiel. Y en realidad cuando lo expando más profundo, porque el otro solamente es como un espejo que me muestra a mí lo que yo estoy emanando, vibrando, sintiendo en emociones, en creencias, en todo. Entonces cuando yo me voy más profundo a mí misma, me digo, ¿y en qué me soy infiel yo a mí misma? Que aparece alguien que me muestra eso y que yo lo señalo afuera, pero en realidad siempre que señalo afuera siempre hay como 3 dedos adentro. Y cuando me empiezo a verme a mí, me empiezo a dar cuenta que yo no soy fiel a hacer lo que me gusta, a estar donde quiero, a elegirme a mí en primer lugar y poner a todos afuera en primer lugar y yo me quedo para atrás, ¿no? Entonces, todo lo que es eso de infiel es cuando, en mi caso, mi humana me pasó y de repente yo me expandí cuando me empecé a ver a mí. Y cuando me empecé a ver a mí, me di cuenta que yo no era fiel a mí misma en cosas que yo quería hacer y que por hacer por un otro me abandonaba. Y cuando me empecé a ocuparme de mí y a ser fiel a mí misma, a mi deseo interno, a este sexto sentido, a esto que nosotros siempre tenemos, pero que nos dejamos porque creemos que tenemos que estar afuera, me expandí y empecé a dejar de creer que el otro me hacía algo, simplemente ser honor y gratitud, porque el otro me estaba mostrando lo que yo necesitaba ver de mí. Y si eso no se hubiese presentado, yo no me podría haber visto. Claro, se repitió muchas veces, pero no puedo ser más que gratitud, porque ese ser me permitió verme y descubrirme en mi propia no fidelidad a mí misma. Que soy la única que existe acá, que estoy caminando acá. La lealtad hacia uno mismo, ¿sí? Eso es lo que debe prevalecer. Pero como no nos gusta observarnos, nos da flojera, creemos que vamos a sufrir, entonces siempre tenemos el foco hacia lo externo, hacia lo exterior, para señalar buscando culpables, ser victimismo, sometimiento. Entonces siempre estamos con miradas hacia afuera. Ay, mira lo que me dijo. Ay, eso es hacia mí, me atacó. Entonces nadie te está atacando, simplemente que te está mostrando, por eso que ahí surge el espejo. Claro. Somos un espejo. Entonces nadie te está diciendo nada hacia ti. Te lo pone ahí la vida, la célula, los ambientes perfectos para que tú te expandas y descubras esos dolores, esas depresiones, esas frustraciones que están en ti. Entonces cuando odiamos, que ay, que odio, que no sé qué, que le tengo rabia, que no sé qué, y señalamos todo el tiempo. Estamos señalándonos a nosotros mismos, pero Claro, en conciencia es que nos damos cuenta de esto. Solo en claro. conciencia y a través de la conciencia es que podemos observarnos y saber dónde estamos ubicados y qué es lo que nos están enseñando los ambientes en lo externo. Es un llamado a nosotros vernos y por qué esas palabras son tan dolorosas, que nos causan enojo, que nos causan ira, Claro. y entender dónde está ahí ese dolor. Claro, a dónde me lleva, ¿no? A eso que yo observo afuera, ¿a dónde me lleva? Desde qué mirada, desde dónde lo estoy observando, ¿no? Porque casi siempre tiene que ver con nosotros mismos y con esa memoria que quedó grabada de algo puntual que se repite y se repite y se repite una y otra vez, con mi madre, con mi padre, con mi tía, con mi abuela, con los vecinos, con todo el entorno, eso externo, que no está ahí más que para mostrarme lo que yo estoy emanando vibracionalmente en esas emociones reprimidas, guardadas, no expresadas, no liberadas, no habladas, ¿no?
Y a veces tan simple como solo pararme a ver por qué me enoja lo que el otro me dice, o echarle la culpa al jefe, o tener resistencia a ir a un trabajo, ¿no? Y no quiero ir a un trabajo y tengo resistencia y me enojo y puteo y le echo la culpa que no me da el aumento, que acá, que allá, que la compañera de trabajo. Y en realidad es que yo ya no estoy cómodo ahí, ¿no? Y que no puedo tomar la decisión de decidir no voy más, porque tengo creencias que me hacen decir que si me falta el dinero, y entonces de vuelta, ahí se vuelve a enganchar con otra y sigo, hasta que aparece un conflicto en el cuerpo biológico, algo que me obliga a detenerme, que me obliga a no ir a ese lugar donde yo estoy teniendo resistencia y donde se manifiesta a través del enojo, la ira y el putear al otro, diciendo que el otro es el que me está haciendo. Y en realidad soy yo en lo profundo, que ya hay cosas que ya no me vibran ahí. Y ahí somos cambio constante, ¿no? Y ahí es donde si yo me observo, ¿puedo permitirme hacer un cambio en mi vida o no me lo puedo permitir, ¿no? Y si no me lo puedo permitir, ¿por qué? ¿Qué es lo que creo yo que puede pasar si yo hago esto o no, o dejo de hacer esto, ¿no? Y así que en el trabajo y en todo nuestro En todas diario las vivir. áreas. Y siempre esa necesidad de querer que el otro cambie para satisfacer mis heridas, mi También. dolor, ¿sí? Para yo estar cómodo y tener a alguien allí que se adapte a mis frustraciones, a mis emociones, a mi Claro, ser. claro. Entonces, siempre tenemos el foco en el otro, en lo externo, en lo de afuera. Pero si el ambiente es propicio para que nosotros podamos expandernos y aprender algo, siempre se va a repetir, se vuelve cíclico y Claro. siempre, no sea esa persona, sea miles de parejas, miles de personas, siempre van a estar ahí queriendo que tú te puedas observar a través de él. Entonces la Sí. tarea es observarnos, identificar cuál es ese dolor, porque esas palabras yo siento que son personales, que me hieren, y ver dónde resolverlo y cómo resolverlo. Fabuloso. Es que no controlamos nada, darnos cuenta que no controlamos nada afuera, porque a veces eso, querer tener el control y querer que otros me sirvan, que otros me atiendan, que otros me den, ¿no? Me lleva a esa niña que necesita, que de repente necesitó la atención de mamá y papá, entonces yo ahora busco afuera a alguien masculino o femenino que me haga y me dé eso que mi niña necesitó. Pero cuando yo lo expando en una conciencia elevada, que lo expando en conciencia, me empiezo a dar cuenta de por qué me hace eso, o por creer que me hace eso, ¿no? Porque en realidad nada es personal, nadie te hace nada, ¿no? Simplemente te lo están mostrando para que tú te puedas ver un poquito más adentro. Y bueno, es fabuloso. Genial. Otro, chócala, chócala. Lo Bueno, hicimos, lo corta y hicimos. guarda y graba. Lo voy a guardar. Dale. Chao. Chao.